Transformación de un vector de coordenadas rectangulares a polares. Ejercicio. Dado el vector m, 18 menos 25, expresarlo en coordenadas polares. Se escribe el vector dado y se reconoce que está en coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque este valor pertenece al eje de las abscisas y este al eje de las ordenadas. La misión para llevar un vector a coordenadas polares es expresarlo de tal modo que aparezca el módulo de dicho vector seguido del ángulo medido contrarreloj desde el eje positivo de las abscisas. Luego, en primer lugar, se grafica el vector en el plano cartesiano, donde se reconoce que dicho vector pertenece al cuarto cuadrante, porque está representado sobre el eje positivo de las abscisas y el eje negativo de las ordenadas. Una vez que se grafica, se procede a identificar, este es el vector dado, que se forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el módulo que se desea calcular para el vector en coordenadas polares y los catetos corresponden a las componentes, en este caso vertical, del vector dado, por eso se llama m sub y, y esto se denomina componente horizontal del vector dado, que es m sub x. Se forma un triángulo rectángulo. Como deseo conocer la hipotenusa, simplemente se aplica el enunciado del teorema de Pitágoras, cuya fórmula ya despejada está acá. Se dice entonces que el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Se sustituye en este caso a por m, que es el nombre del vector dado. Luego, raíz cuadrada de componente horizontal del vector al cuadrado más componente vertical del vector al cuadrado, que en este caso es menos 25. Luego se elevan 18 al cuadrado es 324, 25 al cuadrado es 625, donde se recuerda que base negativa, exponente par, resultado positivo. Se suma y se extrae el valor de la raíz, donde se dice entonces que el módulo es igual a 30,80. Luego, para analizar y calcular el ángulo del vector en forma polar, se sugiere para el análisis observar el video de ángulo de referencia, donde se explican los 4 cuadrantes. Ahora bien, deseo conocer el ángulo que se forma entre el módulo del vector y el eje de las x, abscisas, que es este que está acá. Por lo que la componente vertical, que es m sub y, sería el cateto opuesto y la componente horizontal el cateto adyacente. La razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente. Tangente de θ es igual al módulo de la componente vertical entre el módulo de la componente horizontal. Que estén en módulo significa que siempre van a ser valores positivos. Se sustituye. Tangente de θ es igual a 25, se aplicó el módulo, por eso no es negativo, entre 18. Luego se divide 25 entre 18, resulta 1,38. Deseo conocer es el valor del ángulo, donde se despeja. Tangente θ es igual a tangente a la menos 1 de 1,38 y se extrae el valor, bien sea en grados solamente o en grados, minutos o segundos, según lo que se pida. Acá realicé el cálculo de manera directa para aprovechar el tiempo. Ahora bien, este ángulo, que es 54,07, es la medida de este que está acá. Para expresarlo en forma polar, la dirección, debo conocer el ángulo medido desde el eje positivo de las abscisas contra reloj, que sería este giro. Por lo que cito la fórmula de ángulo de referencia del cuarto cuadrante. Ángulo de referencia es igual a 360 grados menos θ, donde no quiero conocer el ángulo de referencia puesto que ya lo tengo, deseo conocer es θ, que es el giro contra reloj. Se despeja. Negativo se transpone al primer miembro positivo, esto es positivo, se transpone al segundo miembro negativo, donde se sustituye posteriormente. θ es igual a 360 grados menos el ángulo de referencia, que es 54,07 grados. Realizando la resta, me queda que θ es igual a 305 grados,93. Este es el ángulo medido contra reloj desde el eje positivo de las abscisas. Por último, el vector en coordenadas polares es 30,80
que es la magnitud o módulo, y el ángulo medido contrarreloj, que bien sea se puede expresar en grados o en grados, minutos y segundos.